sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán, porque yo estaré con ustedes hasta el final. La iglesia es una santa, católica y apostólica. 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 Eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán, porque yo estaré con ustedes hasta el final. La iglesia es una santa, católica y apostólica. 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 Una santa, católica y apostólica. Una santa, católica y apostólica. Muy buenas noches, apreciados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga muy bien, gracias a Dios. Dios por el Señor. Me alegra, bienvenidos a este nuevo encuentro en el que vamos a profundizar el tema 1 y 2, no sin antes pues pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos acompañe en este encuentro que vamos a desarrollar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Amén. Entonces, como les decía hace un momentico, estamos trabajando el tema 2, donde está Jesús, está la iglesia. Y el tema 3, un pueblo santo y consagrado. Voy a compartirles un video que nos comparte el padre Ciro Antonio Mendoza, quien nos está acompañando como tutor en este módulo. Y al finalizar, a ver si de pronto él se puede conectar
para de pronto alguna pregunta, alguna inquietud que tengamos, la podamos despejar. Entonces, los invito a estar atentos, a escuchar la intervención o la profundización de este tema que nos ayuda el padre Ciro. Muy buenas noches para todos nuestros estudiantes del IMPAME, nuestro saludo cordial en este día. Hoy estamos invitados a ver dos temitas, el tema número 2 y el tema número 3. Así que pues damos inicio a este contexto. Recordemos que esto tiene que ver con el estudio de la eclesiología, el estudio de la iglesia, y vamos configurando ciertos aspectos, ciertos puntos de vista de nuestra iglesia. Hoy tenemos el segundo tema, donde está Jesús, está la iglesia. ¿Qué vamos a descubrir aquí? Hay unas metas que ustedes mismos precisamente van a encontrar en su misma cartilla. Algunas he sacado para compartir, entre esas el sentido de las 4 propiedades de la iglesia. En segundo aspecto, que Jesús y la iglesia son inseparables. El tercer punto, la necesidad de pertenecer a la iglesia para participar, en este caso, de la redención. Entonces, ¿qué nos afirma la iglesia, el catecismo de la iglesia católica? Incluso allá en la misma cartilla nos dice que tenemos que buscar esos numerales, el 751 y el 752, el significado propio de la iglesia, bajo esta característica de la misma enseñanza de nuestra madre la iglesia. Entonces la palabra iglesia tiene significado llamar, significa convocación, que designa las asambleas del pueblo. Sí, en la clase pasada también vimos un poquito sobre todo este aspecto. Entonces designa una asamblea santa de Dios que lleva consigo un acto litúrgico ante la presencia de Dios. Entonces la iglesia parte de la primera comunidad, quienes reconocen y creen en Cristo Jesús como tal. Esa asamblea primera lleva consigo esta tarea fundamental. Tenemos otro, el 752, también dentro del contexto del lenguaje cristiano. La iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también una comunidad local, toda la comunidad universal de los creyentes a nivel general, ¿cierto? Entonces estas son cositas que van designando. La iglesia es también el pueblo de Dios que está en el mundo entero, ¿cierto? Entonces esta iglesia que se alimenta a través de la palabra y a través del cuerpo y de la sangre de Cristo por excelencia. Entonces ahora sí vamos a ver las 4 dimensiones de la iglesia o las 4 notas de la iglesia que a nivel general nosotros tenemos. Recordemos que nuestra iglesia católica en ese momento se encuentra dirigida por el Papa Francisco, el pastor supremo a nivel humano en ese contexto, el sucesor de Pedro. Y bajo esa figura es que también se mantiene estas 4 notas fundamentales. Primera, que la iglesia es una. Segunda, que la iglesia es santa. Tercera, que la iglesia es católica. Que en cuarto momento, que la iglesia es apostólica. Entonces esas son las 4 notas como tal de nuestra iglesia. Ahora vamos a verla de forma particular. Entonces la iglesia es una. ¿Por qué es la iglesia una? Porque es constituida por un solo Dios, el único y verdadero, ¿cierto? Encontramos en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 fundamentado esto. ¿Por qué también es una? Porque se da solo bajo un solo criterio de una revelación en Cristo Jesús. El Redentor es solo uno.
También porque es una, por la única acción del Espíritu Santo. En Efesios 2:18 encontramos la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una visión trinitaria, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. La iglesia es una y única en la unidad de una misma fe, los bautizados unidos en el único Cristo Salvador. Entonces, por eso también se manifiesta la unidad de la iglesia, es única, ¿sí? No solamente en el aspecto de la fe, sino que se une al único y verdadero Salvador. Incluso el apóstol Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, explicándole al grupo de personas al comienzo de su predicación, encontramos que Pedro explica muy claramente ese aspecto. Sobre la faz de la tierra no habrá ni otro nombre, ni otro nombre dado a los hombres para el contexto de la salvación. Entonces también miramos otro aspecto también de la unidad. ¿Por qué es una? Porque mantiene una vivencia única y repetible de los sacramentos. Unidad en el cuerpo, unidad en el espíritu. Pero también expresa la unidad en la única y esperanza, en un solo Señor, en un solo bautismo, en un solo Dios y Padre absolutamente de todos. Pero también porque es única, porque es fundada, en este caso en Cristo Jesús, fundada por Cristo Jesús por excelencia. Y recordemos lo que dijo Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Edificaré mi iglesia, y las puertas o las fuerzas en este caso, del infierno no podrán derrotarlas. Entonces ahí vemos este criterio de la unidad de la iglesia. En segundo momento pasamos al aspecto de la iglesia que es santa. ¿Por qué es santa? Nosotros tal vez tenemos en nuestra conciencia algo ya muy claro: santa porque es en su esencia santa, ¿cierto? Pero también podemos decir santa por su fundador, que por excelencia es Cristo Jesús, ¿sí? Santa ¿por qué? Por sus principios formales y por su pureza total. Santa ¿por qué? Por ser medio de gracia y de salvación en el mundo. Santa ¿por qué? Su fin, que es sean santos como Dios es santo. Es la invitación que el mismo Señor Jesucristo hace, ¿sí? Pero la esencia de su santidad es porque Cristo es santo, el Cordero inmaculado y santo, la única ofrenda agradable al Padre. Por eso es santa, ¿sí? Porque su parte divina, su esencia divina en sí impregna toda la iglesia, y por eso ella es santa, ¿cierto? En ese tercer momento tenemos la iglesia que es católica. Nosotros sabemos que católico significa universal, que está presente en todos, pero también implica otros aspectos fundamentales. ¿Por qué esta catolicidad? Entonces implica un carácter, un aspecto físico que comprende que está presente en todos los pueblos, en todas las razas, ¿sí? Pero también, ¿por qué es católica? Porque mantiene una vida moral, una acción moral para todos los 5 continentes como tal. Es una vivencia de la moral en todos los sentidos. Y la última nota es la iglesia apostólica. Por ende, tal vez nosotros entendemos clarito que ella es apostólica por la esencia de los 12. Entonces la apostolicidad de la iglesia nace de la institución de los 12 apóstoles como cimientos de la iglesia. Ahí es donde encontramos esta esencia de su apostolicidad. Entonces, símbolo de la fe apostólica es un credo que de una otra forma nosotros en muchas ocasiones lo hacemos, el credo largo, como comúnmente se conoce. Este credo que nombra ahí, ustedes lo pueden ver, expresa también este aspecto de ser apostólica. Entonces hay un aspecto que quiero tocar también y que aparece dentro del contexto de este librito, el sentido de la pertenencia de la iglesia. Entonces, los miembros de la iglesia son todos aquellos que han recibido válidamente el sacramento del bautismo,
y no se han separado de la unidad de la fe ni de la unidad de la comunidad jurídica de la iglesia, ¿sí? Todos los hombres tienen la necesidad de pertenecer a la iglesia para conseguir la salvación. Entonces, ¿usted por qué pertenece a la iglesia? Usted como cristiano, ¿cuál es la razón de ser para pertenecer a la iglesia? Recordemos aquí una cita bíblica que es sumamente importante también, el hecho de el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 5 en adelante, donde Jesús explica a Nicodemo por qué es necesario el bautismo. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos. Para ser parte de la iglesia hay que hacerse bautizar. Y dice el Señor en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, ya en los últimos versículos, le dice a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar absolutamente todo lo que yo les he mandado. Y esta es la gracia. Entonces, de esa manera pertenecemos a la iglesia, ¿sí? Entonces, el sentido de la pertenencia no solo es por la gracia de ser hijos de Dios, sino porque es también una necesidad propia para alcanzar la salvación, un requisito necesario. Nacemos un día bajo el criterio de la carne y somos hijos de fulano de tal. Jesús, explicándole al mismo a Nicodemo, le da a entender: lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu de Dios, esa dimensión espiritual, es lo que le pertenece netamente a Dios. Y el bautismo nos convierte en hijos de Dios. Entonces, el sentido de pertenencia, el aspecto de pertenecer a la iglesia, es fundamental para entender también que a través de ella recibo la gracia de la salvación. Y la última partecita de este segundo tema es que claramente hay, sobre todo el apunto de San Ignacio, nos deja ver lo siguiente: que donde está Cristo, precisamente está la iglesia. Este santo, por excelencia, nos explica, y ustedes pueden tal vez estudiar esa partecita si alguno no ha leído, claramente que allí donde se anuncia a Cristo y donde hay bautizados, donde se alimenta este pueblo con la palabra, donde se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, allí está la iglesia. Y donde está la iglesia, allí está presente Cristo. Entonces, estas dos cosas son sumamente importantes. Pero miremos otro punto fundamental que lo explica claramente también el apóstol Pablo en sus diversas cartas, y de manera especial hay una carta que lo explica. ¿Quién es Cristo? La cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos otro ejemplo claro para comprender que donde está Cristo, precisamente está la iglesia. Y donde está la iglesia, está Cristo. Entonces, miremos ahora el tercer puntico, o el tercer tema, que este pueblo ya es un pueblo santo y consagrado, escogido por Dios. Decíamos que precisamente para pertenecer al pueblo había necesidad de bautizarse y estar dentro de la iglesia, vivir dentro de la iglesia. Vamos a recordar un poquito dentro del contexto del Antiguo Testamento dos personajes, ¿cuáles? Abraham y Moisés, que tal vez son los personajes que más recordamos. Abraham, el padre de la fe, que por excelencia es en primer lugar llamado de Ur de los Caldeos, para iniciar un pueblo escogido, apartado para el único y verdadero Dios. Moisés, que aparece como el libertador, donde sacó el pueblo de la esclavitud, del estado de pecado al estado de gracia, de la esclavitud a la libertad. Y se da uno de los aspectos sumamente fundamentales en esa alianza, donde Dios dice: yo seré tu Dios, pero usted, mi pueblo, será ese pueblo que me pertenece. Esa frase diciente: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Ese pueblo, en primer lugar, fue un pueblo escogido por amor. Es un pueblo que de una y otra forma, si lo vemos precisamente desde el Nuevo Testamento, dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, y lo hizo por amor, porque amaba a sus hijos y no quería que se perdiera ninguno. Y si lo vemos también bajo el criterio del Antiguo Testamento, fue un pueblo escogido. Ahí aparece Abraham como el padre de la fe, y poco a poco se fue consolidando y estableció una relación tan grande con su pueblo, ese único y verdadero Dios, que nunca perdió como tal el amor que tenía por su pueblo, hasta que envía a su Hijo para la redención como tal. Y eso es un pueblo que también fue consagrado para Dios, un pueblo que recibió las bendiciones, un pueblo que de una u otra forma tenía que cumplir también unos mandatos, un pueblo que llevaba consigo también un deber esencial con el único y verdadero Dios, pero un pueblo que recordemos que fue desobediente, pero que a pesar de eso Dios no retiró su gracia y su bondad. Ahora miremos otro punto esencial, que es la iglesia, ya el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios, hagamos esa referencia a lo que se da al comienzo de nuestra iglesia, es decir, allí en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que convoca al pueblo de Dios, convoca al nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Y no solamente los que pertenecen al pueblo santo de Dios por la sangre, sino a todo el pueblo que también va a creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Entonces, aquí también se establece una nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Y esa nueva alianza la hace, en este caso, Jesús y el pueblo, que es por ende estos dos elementos necesarios, ¿sí? Dos cosas fundamentales. La alianza sellada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la alianza en el cual nos permite a nosotros ver que ya somos un pueblo adquirido por la sangre. Para la redención del mundo se nos otorgó la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por Él nos viene la salvación. Pero miremos también que la iglesia es un pueblo santo y santificador. Santo porque la esencia de Cristo santifica a su pueblo. Santificador porque tenemos la acción divina del Espíritu Santo, el que santifica y actualiza la gracia santificante para las nuevas generaciones. Pero veamos también otra cosa importante bajo este criterio, y es que este pueblo es lo que ya se constituye como iglesia esposa de Cristo. Decir que la iglesia, por ende, es la esposa de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, tenemos que hacer referencia a todos los bautizados que se unen a Cristo y que por ende, por su preciosa sangre, fueron purificados y ahora le pertenecen al Señor. Pero también que la iglesia es cuerpo de Cristo por excelencia, cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hablamos de eso, hay que también tener presente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo, cabeza de la iglesia, cuerpo místico de Cristo Jesús. Entonces, pues este es los temitas que estábamos como tal para este encuentro. Los invito precisamente a que ustedes de pronto en casita puedan con la ayuda de la lectura afianzar un poco más sobre este conocimiento. Pues creo que son unos temas sumamente importantes, sumamente esenciales, y yo los invito, mis queridos hermanos, allá desde su grupito, su formación, reúnanse, si pueden, hagan una plenaria, hagan una pequeña discusión sobre estos temas, que es sumamente importante. Esto nos ayuda a afianzar no solamente en la fe en Cristo Jesús, sino nos ayuda a afianzar también la fe en la iglesia, ¿sí? La fe en la iglesia
constituida por hombres, iglesia que de una u otra forma es impregnada por la presencia de Cristo, que es santo, y la hace única y irrepetible, santa, inmaculada. Entonces, pues, que mi Dios nos ayude a acrecentar de manera esencial nuestro amor a nuestra iglesia, porque vale la pena. No podemos aislarnos de la iglesia, porque perderíamos la salvación. Al contrario, tenemos que unirnos más, porque a través de la iglesia se ofrece la gracia de la salvación. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, pero su iglesia es aquella que en la actualidad sigue anunciando su mensaje, y Cristo, a través de su iglesia, hace vivo y operante el plan de la salvación. Una feliz noche para todos. Bueno, entonces el Padre Ciro nos ha explicado este segundo y tercer tema. Alguien que tenga de pronto alguna pregunta o algo para aportar en este momento adecuado, el Padre está conectado en este momento también. Le damos la bienvenida hoy por ayudarnos a comprender estos temas, y pues escuchamos si alguien tiene alguna pregunta, ya que el Padre nos está acompañando. Cecilia, sí señoras, tiene la palabra. Buenas tardes, su merced. Es para pedirles el favor a ver si pueden hablar más durito, que es que casi no se escucha. Gracias. Ok, lo tenemos en cuenta. Padre, si su merced nos quiere reforzar algo más. Bueno, buenas noches para todos. Pues a ver, hay una cosita importante sobre el audio del video. Ya esperemos que a la próxima se escuche con mayor eficacia esta enseñanza. Bueno, tal vez para resaltar una cosa Pero sí se importante. escuchó bien, se escucha clarito. Sí, aquí estoy escuchando también y se escucha clarito. De pronto en algunos celulares, ¿verdad? No se escucha pues como bien. Pero en general se escucha bajito, pero se entiende. Lo siguiente, para reforzar el aspecto de la iglesia, cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, tenemos que amar a la iglesia. En la medida en que amamos a la iglesia, amamos a Cristo. Simplemente quedarnos con ese aspecto fundamental: el que ama a la iglesia, ama a Cristo. Entonces, pues, ojalá que ustedes también lo puedan hacer. Nosotros como sacerdotes estamos llamados a eso, a amar al máximo la iglesia. De esa manera amamos a Cristo, ¿sí? Y pues si alguno tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, pues estoy dispuesto pues para resolver. Igual al transcurso de los otros temas, ahí estaremos solucionando también algunos interrogantes. Bueno, los invito entonces a revisar la actividad del Repasemos, o si alguien quiere compartir, por favor levanta la manito, que ahí en nuestro Zoom hay posibilidad de levantar la mano. Si no, entonces vamos a la página 57, nos dice complete las siguientes frases. La primera dice, él, ¿la desarrollarían? Magisterio, El magisterio de la iglesia desde el concilio, Concilio Vaticano II. Primero, Primero, Primero. Primero, prefirió la vía, vía, vía empírica para demostrar que la iglesia, iglesia es la verdadera
Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. 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 Alguien que me lea el numeral B, por favor. La iglesia es Una, santa, católica, apostólica. Con ello demuestra al mismo, tiempo que en la iglesia católica está la verdadera, iglesia de Cristo. Muy bien. Otra persona, la C. La unidad de la iglesia la entiende en el Nuevo Testamento como fundamentada en el hecho de que la iglesia ha sido instituida por la acción de un Dios uno. Excelente. Y numeral D. Esta unidad se manifiesta en la proclamación de un solo evangelio, un solo bautismo y un solo ministerio que fue entregado a Pedro y a los 12. Muy bien. Si de pronto alguien no ha desarrollado esa actividad, repasemos, estemos atentos y podemos ir colocando las palabras que faltan para con eso nos queda mucho más fácil en cualquier momentico repasar. La siguiente, el E. El factor más decisivo Qué pena, para ¿lo vivir. pueden decir más despacio, por favor? Es que se escucha muy repetitivo y no se entiende lo que están contestando. Gracias. Bueno, Dice, el factor más decisivo para vivir y fomentar la iglesia, una, es el de la comunión, entre paréntesis, coinonía, de todos sus miembros. otra persona que nos cuente qué dice en la F. la santidad de la iglesia es la segunda nota que el símbolo niceno-constantinopolitano atribuye a la iglesia. Bien, otra persona, G, la G. La santidad de la iglesia implica objetivamente que la iglesia es el medio de la gracia y de la salvación en el mundo. Bien, la H. La palabra católica significa universal. La iglesia se llama católica por la universalidad de su misión salvífica. Muy bien. Y la I, mentiras, sigue, falta toda la J. Y alguien la J. La apostalidad de la iglesia es la cuarta nota del símbolo de la iglesia. Es una nota esencial de la iglesia y designa la identidad de la iglesia con la institución de los 12 apóstoles por Jesucristo como cimiento del ser de la iglesia. Y la última es la J. El magisterio de la iglesia enseña: la iglesia fundada por Jesucristo es santa. Apostólica. Entonces, la última es, el magisterio de la iglesia enseña, la iglesia fundada por Cristo es apostólica. Apostólica, bueno. El segundo punto, entonces, nos pedía algunas palabras claves, pero si estuvimos atentos, el padre Ciro nos explicó muy bien estas 4 notas. Entonces, pasamos a la actividad de repaso del tema 3 en la página 80. La primera dice, el pueblo de Israel, marque con una X si es falso o verdadero, según corresponda. El pueblo de Israel tiene conciencia profunda de su peculiaridad en medio de los demás pueblos.
¿Será falso o verdadero? Verdadero. Entonces ahí colocamos la X en verdadero. La V. B. En la acción de Dios, Israel no toma conciencia de ser pueblo elegido. Falso. 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 C. Israel no viene a ser testigo del Dios único en medio de las naciones. Falso. ¿Verdadero o falso? No viene a ser testigo del Dios único. Falso. Falso. Falso, muy bien. D. El pueblo de Israel no mantiene su fidelidad al Dios de la alianza. Es un pueblo de dura cerviz. Verdadero. Falso. Es Verdadero. 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 E. Desde el principio los cristianos tienen conciencia de ser el nuevo pueblo anunciado por los profetas. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. F. La iglesia, nuevo pueblo mesiánico, no tiene a Cristo por cabeza y tiene por ley amar como el mismo Cristo. Falso. 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 Bueno, luego nos dice el punto 2, complete las casillas teniendo en cuenta los enunciados. A. Es decir, ahí tenemos que colocar la palabra en la página 87 en esos cuadritos bajando. Entonces, la A. El nuevo pueblo de Dios la conserva, medita y transmite íntegramente. ¿Qué es? Revelación divina. Muy bien. Revelación divina. B. El pueblo de la antigua alianza había recorrido 2 caminos de Dios. ¿Cuáles son? Éxodo y alianza. Ay, bueno, se me acaba el tiempo. Por medio de la Tradición. tradición. La D. La iglesia, pueblo santificado y Santificador. santificador. La E. La iglesia santa y necesitada de. Purificación. La E es purificación. La F. Un pueblo que camina hacia su Plenitud. plenitud. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que están unidos a Cristo por los Sacramentos. sacramentos. La G es sacramentos. H, la iglesia ha sido descrita en el Nuevo Testamento como la Esposa de Cristo. esposa de Cristo. Bueno, tenemos un minuto, entonces, Padre Ciro, si su merced tiene algo más que agregar y regalarnos la bendición. Claro que sí, vale. Es simplemente invitarlos para leer con anticipación también los demás temas, con eso, momento de la explicación, pues entendemos con mayor facilidad. Entonces damos la bendición, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Y con tu espíritu. les conceda su santa bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vale, una Gracias, bendición. Padre. Muchas gracias, Padre. Por asistir. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Muy amables. Muy buena noche. Próximo encuentro, tema 4 y 5. 4 y 5, muy bien. Que descanse. 4 y 5. Muchas gracias, lo mismo. Dios